En vivo. Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a este segundo día del Seminario Internacional 50 años de Teología de Liberación, Perspectivas. El Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones les dan la más cordial bienvenida. El tema de reflexión propuesto para el día de hoy es la importancia pastoral de la teología de la liberación, y para continuar con la reflexión iniciada con Pedro Trigo y Cecilia Tobar en la charla magistral, esta noche desarrollaremos un panel que nos presentará 3 testimonios de experiencias pastorales en nuestro país. La primera intervención estará a cargo del padre Felipe Segarra, con su tema Jornadas de Reflexión Teológica, IBC PUC. La segunda presentación está a cargo de la hermana Patricia Ryan, quien nos hablará sobre Teología de la Liberación en la experiencia pastoral del sur andino. Y la tercera presentación a cargo de la hermana Zuli Rojas, quien nos compartirá sobre Teología de la Liberación en la experiencia pastoral en la Amazonía. Cada ponente cuenta con 20 minutos para su exposición y al finalizar abriremos un espacio para preguntas. El público podrá realizar sus preguntas de forma escrita a través del chat del Zoom, que se habilitará 5 minutos antes que finalice la tercera participación. No olviden, por favor, indicar a quién va dirigida su pregunta. Bueno, comencemos entonces este panel presentando al padre Felipe Segarra. Él es sacerdote diocesano, realizó los estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Santiago y los de teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo la licenciatura. Luego completó los estudios para el doctorado en la Pontificia Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad de Letrán, Roma. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1967, se desempeñó como decano de Estudios Generales Letras también, y también como varias veces ha sido jefe del Departamento de Teología de nuestra universidad. Bienvenido, Felipe, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy agradecido por estar acá, rodeado de tanta gente amiga, y un saludo especial al padre Gustavo, que está por ahí, ¿no? Es un aniversario, 50 aniversarios, 50º se dice, aniversario de la aparición del libro, que fue en realidad el 31 de diciembre. Yo les pido tener en cuenta las anteriores exposiciones y las que seguirán de esta celebración, porque el tema específico que se me ha propuesto está muy conectado con la trayectoria del libro y de la teología de la liberación. Tengo 3 partes, primero una presentación general, luego aspectos más importantes y una tercera parte que podría llamarse también aspectos más importantes, pero que será algo así como conclusión. No seré muy largo, espero, nunca lo he sido. ¿Podrían pasar el PPT, por favor? PowerPoint. Ya está. Ya eso, pasemos a la segunda página. Y a la segunda ya. La primera parte son antecedentes, como dije, presentación general. Gustavo, testigo de la irrupción de los pobres en nuestra ciudad, en Lima, pero también conocedor de esa misma irrupción
esa rápida presencia de los pobres migrantes desde lugares más pobres hacia la ciudad de Lima y hacia las ciudades. En Chimbote, ya se ha dicho, no consideró oportuno el concepto de desarrollo, que entonces estaba muy marcado por el desarrollismo, al triple significado del concepto o noción de liberación. Estos tres significados son la liberación concreta de todo tipo de opresión y de la pobreza como injusticia. Segundo sentido, la liberación progresiva a lo largo de la historia que los seres humanos vamos teniendo. Y un tercero y fundamental es la liberación en el sentido bíblico, en el sentido teológico propiamente dicho, que se plasma, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para ser libres Cristo nos ha liberado, y en los versículos 13 y 14 es una libertad para amar, para amar. Después de que él desarrolló esa conferencia, asistió también a la conferencia de Medellín como asesor del cardenal Andazuri y iba a ser, bueno, había sido asesor del que fue presidente del CELAM, pero había muerto ya, don Manuel Larraín Errázuriz, obispo chileno. Él particularmente desarrolló allí temas de la violencia estructural, en la segunda parte, el concepto de una sola historia, no hay dos, hay una sola, el concepto de una iglesia que a la vez que misionera y pascual, resucitada, es pobre, y tuvo muy en cuenta lo que venía sobre todo de la experiencia de Brasil, pero también de nuestro país, el Perú, y de otros países, las comunidades de base. Comunidades que son en primer lugar comunidades de compromiso social y que en cuanto a iglesias se reúnen para reflexionar sobre ese compromiso y que está centrada en los pobres. Trabajó 3 años después hasta la liberación, hasta la edición del libro cuyo nombre ha sido ya enfatizado en estos días. Adelante. Siguen los antecedentes. En febrero del 71, en un colegio de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, vale decir, en el colegio Sofianum, nos reunimos 300 personas, pero sobre todo eran laicas, laicos y religiosos, ¿no? Solo 300 personas. Paulatinamente eso se fue convirtiendo en un movimiento mucho mayor con 4 niveles, ¿no? Un nivel era de talleres, un primer y segundo nivel de iniciación y un tercer nivel ya de gente más enterada de estos temas. La primera etapa, organizada, duró hasta el año 2001 en realidad, o 2000, fue organizada por el Departamento de Teología de la PUC, uno de los organizadores de este evento, y con el apoyo de otro de ellos, el Instituto Bartolomé de las Casas. También con el apoyo, ya lo vuelvo a repetir, del cardenal Andazuri, ¿no? Y siguió esta etapa hasta el año 2000. En 1990, creo que eran en ese momento solo 3 secciones ya, llegamos a 3.000 participantes. Podría contar anécdotas al respecto, como que vino gente de todos los países de Europa, menos de Europa Central y meridional, menos de Holanda. Entonces me pidieron que, comillas, prestara a una monja holandesa que trabajaba en mi parroquia para que completara la foto. Y había también un japonés venido directamente para eso. Esto muestra que ha habido una muy fecunda interacción en los diversos países, en las diversas realidades y en las diversas perspectivas que tenían. Fueron posteriores medidas del gobierno de Fujimori en agosto de 1990, un alza de 36-1 que impactó en un descenso. Ya hablé de 4 niveles, así que pasamos a la otra. Gracias a los hermanos de la Salle y a las congregaciones que, como he mencionado, nos hospedaron, sobre todo a las hermanas dominicas del Santísimo Rosario en el Colegio de Jesús. Adelante.
Silvia, ya, llegaste. Desde el 2000, problemas en la arquidiócesis nos llevaron a cambiar de localidad. Pasamos a Caraballo y luego a Chosica, o Chaclacayo más exactamente. De modalidad, ya no eran 2 semanas, o sea, 5 días de 2 semanas, en 2 semanas, sino internos desde el domingo hasta el sábado a mediodía, y también había pues la posibilidad de una convivencia mucho más fuerte, de cantidad de participantes que disminuyó muchísimo, está más abajo dicho, pero sobre todo la convivialidad. Gracias a quienes nos acogieron en Caraballo y en Chaclacayo, confundí el término. Algún chaclacayino me va a matar. Desde el 2001, el asunto pasó también a cargo del Instituto Bartolomé de las Casas, por las razones antes indicadas, pero participamos muchísimos de los miembros del Departamento de Teología de la Católica. La modalidad era, para decirlo peruanamente, cama adentro, de domingo en la tarde a sábado en la primera hora de la tarde, preocupados por difundir lo reflexionado en sus localidades con una muy intensa y valiosa convivencia. De nada valía decir que nos fuéramos a dormir a las 11 de la noche porque en algunos lugares la conversación proseguía. Esa segunda etapa acabó recientemente en febrero del 2020. No hubo agosto del 2020 porque el COVID vino y nos agarró de sorpresa, pero ya este año sí. Adelante, Silvia. Aspectos importantes, segunda parte. Una enorme apertura, gran apertura, no solo a personas, grupos, comunidades e iglesias. También, como lo he explicado de alguna manera respecto a la modalidad, un intercambio muy fuerte en las comisiones de unas 20 personas, pero por un tiempo largo, y en los plenarios, que eran no todos los días, pero donde se hacían preguntas, se absolvían preguntas y se hacían repreguntas también. Temas: reflexión sobre la escritura y sobre textos del magisterio tanto latinoamericano como universal. Encíclicas, las conferencias episcopales, documentos del episcopado peruano, con un esfuerzo muy serio, muy cabal, de discernimiento de los signos de los tiempos, a los que menciona Jesús 2 veces en los evangelios y de los que trata la Constitución Apostólica Pastoral Gaudium et Spes. Especial valoración del acontecimiento persona Jesús en todo momento, como máxima expresión del amor de Dios. Ese texto de Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí, es clave. Aclaro que no es por mí, Felipe, sino por cada mí, por cada una y cada uno de nosotros. Al mismo tiempo que los temas de escritura y magisterio se trataron temas centrales de la realidad histórica de la Iglesia, del país, de América Latina y del mundo. Es que Dios nos llama en el acontecer histórico. Y fueron estos temas analizados por especialistas, generalmente había un panel, por ejemplo, con preguntas, repreguntas, respuestas, etc. Pero también a la luz de la palabra. Un ejemplo notable fue la intervención de Gustavo sobre el Dios de la vida en febrero de 1981, y voy a hacer un poquitito más largo al respecto. Recuerden que en mayo del 1980 había comenzado el actuar de Sendero Luminoso, que en agosto eso ya era respondido desde el otro lado y por eso se llama conflicto interno, ¿no? Y hubo grandes problemas ya desde ese año. Había gente que culpaba a la teología de la liberación, específicamente a Gustavo, ya. Pero Gustavo habló sobre el Dios de la vida, ateniéndose concretamente a el texto de libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento,
al final del capítulo 11 y primer versículo del capítulo 12, ¿no? Se trataba de decir, Dios no quiere la violencia, Dios ama la vida de todos. Y eso impactó muchísimo en los años posteriores a la gente. No solamente durante los años que duró el conflicto armado interno, sino también siguiendo eso. Adelante. Ustedes van a recibir la separata en algún momento, no sé cuándo. ¿Cómo se trabajaba? Charlas, paneles, trabajo en comisiones, plenarios, pero había momentos de oración al comenzar la tarde, al terminarla, y eucaristías, ¿no? Donde se ahondaba la experiencia de fe. En todo eso, no solamente en momentos de oración y en las eucaristías. Se entendía, como ha sido dicho ya, y a partir de prácticamente las palabras finales del libro de Gustavo en Teología de la Liberación Perspectivas, la teología como un acto segundo, traduciéndolo al lenguaje de la formación por la acción, el juzgar tanto evangélico como histórico, que sigue al ver la realidad, sus causas y sus consecuencias, y escuchar. La teología es la reflexión que se expresa el juzgar desde la experiencia evangelizadora, y no hay que olvidarse lo que dice Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, CFL, citando a Pablo VI, la dimensión secular de toda la iglesia y de todos los miembros de la iglesia basado en la encarnación de Cristo. A partir del número 15 se hablará de la índole secular propia de los laicos, pero la dimensión secular pertenece absolutamente a todo miembro de la iglesia. Otro aspecto es el impulso que se dio entonces al compromiso y a la profundización de la opción preferencial por los pobres. No fue así como habló Medellín, pero sí fue así como se habló en 1979 en Puebla. Números 31 y siguientes y demás, ¿no? En los diferentes y múltiples rostros o expresiones de la pobreza. Ese impulso persiste, se ha hecho más complejo, ha llevado a un mayor análisis en muchos lugares y en forma creativa. Adelante. Paso a aspectos más precisos que, como dije al presentar el tema, podría decir que son también aspectos muy importantes. En primer lugar, la participación permanente de mujeres laicas o religiosas, tanto en los aspectos organizativos como en los aspectos teológicos. Hubo ponentes teológicas desde el principio. Yo quiero agradecer a Adelaida Sueiro, que nos acompañó a lo largo de los 50 años, a Consuelo del Prado, recientemente fallecida, religiosa dominica, que durante muy largo tiempo y hasta febrero de este año estuvo con nosotros, pero también a los que a lo largo del tiempo, como Amparo Guamán, Glafira Jiménez, que debe estar por ahí metida en las ventanitas, y Silvia Cáceres, que está ahí en mi tercera ventana. Chicas más jóvenes, ¿no es cierto? Teólogas y muy fuertemente trabajadoras. En el último evento de agosto de este año, entre ponentes y panelistas, hubo 6 mujeres, 5 de las cuales teólogas y 4 varones. En segundo lugar, la presencia activa de pobres de diversos ambientes. Ambientes, quiero decir, agentes pastorales de los barrios de ciudades o pueblos, de origen costeño, por ejemplo, Chiclayo, origen andino, del Instituto de Pastoral Andina o más tarde el Instituto Isaías, Instituto de Solidaridad Andina, bueno, no me acuerdo, de Solidaridad Andina, etcétera, que Patricia va a presentar ciertamente un rato más, de Cajamarca, ¿no? En la sierra, y de la Amazonía,
acá representada por la hermana Zuli Rojas, también misionera dominica del Rosario, que nos va a ayudar en un rato más. Mucha gratitud a todas ellas. Ellos han venido desde los pobres, desde sus comunidades de base y también de diferentes movimientos. No solamente movimientos eclesiales, sino movimientos sociales, populares. Me consta personalísimamente su persistencia en las múltiples expresiones de su vida de fe. Gente que no viene al curso por ABC razones hace 20 años, el viaje a Chaclacayo o a no sé dónde, pero que en definitiva está sumamente comprometida en sus respectivas zonas y que son una garantía para un futuro mejor necesario para el país, para todas y todos. En los últimos, un constante intercambio entre diversas generaciones, como se ha dicho, sobre todo en este segundo momento, ¿no? Teóricamente, enero era para adultos y febrero era, agosto era para jóvenes, pero la verdad es que eso no se cumplió estrictamente, entonces siempre había jóvenes y viejos, por ejemplo, el que habla, ¿no? Charlando, conversando y qué sé yo. La participación cada vez más proactiva de miembros de otras iglesias. En los últimos años, francamente notable. Proactiva es el término que corresponde. Y un esfuerzo constatado en muchos de los lugares que yo antes nombré por multiplicar el efecto. Es una expresión antigua que proviene del ámbito educativo y que quiere decir que lo que se trabajaba y reflexionaba y se profundizaba, se anunciaba también en diversos lugares del país. Termino diciendo, siguiente Silvia, por favor, para terminar, que a mi entender las jornadas de reflexión teológica, que como explico en el texto, es así como yo las sigo llamando, han sido y son un caminar eclesial. Y antes de que Papa Francisco volviera a mencionarlos ante literam en ese sentido, también sinodal, con una mayoritaria participación de laicas y laicos, incluyendo ponentes organizadores, cada vez más abierta la práctica, compromiso de la fe con la realidad del momento y hacia los más vulnerados de nuestros países. Una teología abierta a todas y todos, progresivamente cada vez más universal por la participación, el interés, los aportes de quienes asistían, con efecto inclusivo en personas que no comparten la fe cristiana. Termino con otro texto de la carta a los Gálatas, el cuarto que menciono hoy día, Gálatas 5:6, la fe que actúa por el amor. De todo eso ha dado testimonio, creo, y creo poder decirlo con absoluta sinceridad, las jornadas de reflexión teológica a lo largo de 50 años. Perdón, llevamos por el año 51. El año 50 es del libro Perspectivas de la Teología y la Liberación de Gustavo. Gracias a Dios, gracias a ustedes, todas y todos, por lo que hicieron y lo que hoy día están haciendo. Gracias. ¿Me pasé? No. Perfecto el tiempo. Gracias, muchacha. Vamos a agradecer. Teóloga. Gracias. Gracias, Felipe, por hacer este ejercicio de memoria, sobre todo lo vivido en las jornadas de reflexión teológica, ¿no? Que sin duda han forjado lazos muy fuertes, ¿no? De acompañamiento y compromiso en favor de los más pobres. Y como tú bien citas a Gálatas, a procurar que vivir, ¿no? Esa fe que actúa por el amor, ¿no? Gracias. Tenemos ahora la participación de la hermana Patricia Ryan. Ella es hermana Merignol, misionera en el sur andino desde 1975. Es directora de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente, DUMA, en Puno. La hermana Patricia nos hablará sobre teología de la liberación
en la experiencia pastoral del sur andino. Bienvenida, hermana Patricia. La escuchamos. Muy buenas noches con todos y todas. Qué enorme alegría me da estar con ustedes esta noche, celebrando los 50 años de la Teología de la Liberación. Nos da motivo para hacer memoria y de expresar nuestra gratitud por la gran bendición que la Teología de la Liberación y Padre Gustavo Gutiérrez son para nosotros, personalmente y colectivamente, para la Iglesia Universal y para el mundo entero. Primeramente, permíteme decir, yo creo firmemente que la Teología de la Liberación ha sido fundamental, clave en construir la Iglesia surandina. Dicho en términos sencillos, somos una iglesia que puso en práctica la opción preferencial por los pobres. ¿Cómo lo hicimos? Con el liderazgo pastoral y el calor humano de obispos verdaderamente comprometidos con su pueblo, obispos realmente extraordinarios. Con el acompañamiento activo del Padre Gustavo y muchos otros amigos y amigas en un proceso permanente de reflexión teológica y eclesiológica y estudios sobre la realidad social, política y económica. También con la dedicación profunda de agentes pastorales entregados plenamente al pueblo andino. Y con la participación solidaria del pueblo mismo en la construcción de una iglesia viva y una sociedad más justa. Juntos pusimos en práctica la opción por los pobres. Eso es lo que nos ha dado identidad y razón de ser. Esto es lo que nos ha permitido ser una iglesia pobre al servicio de los pobres, tal como Vaticano II y Medellín impulsaron, y ahora el Papa Francisco aconseja a toda la Iglesia Universal. Me han pedido compartir desde nuestra experiencia pastoral del sur andino. Les digo sinceramente que ser partícipe de la Iglesia surandina nos ha conducido a crecer en amor y compromiso con el pueblo andino. La Iglesia surandina ha intentado ser una iglesia verdaderamente andina, aymara y quechua y amazónica, que practica una lectura permanente de los signos de los tiempos, siempre atento al grito de los pobres y al grito de la tierra. Una iglesia que reconoce la presencia de Dios en cada ser humano, en todo ser viviente y en la madre tierra, la Pachamama. Nos unimos en una pastoral de conjunto para crear caminos que nos conduzcan a una vida más plena en todo el sur andino. Una vida más digna, más justa, más no violenta, más solidaria, donde todos tengamos lo necesario para vivir dignamente, cada vez más cerca de ese reino de Dios. ¿Quién es el pobre? Padre Gustavo siempre nos ayudó a reflexionar sobre quién es el pobre. Nos ayudó a ver que son las personas pobres económicamente. Son los invisibilizados, excluidos y discriminados históricamente. Ellos son los pobres. La teología de la liberación nos invitó, nos exigió insertarnos en el mundo del pobre para conocer de cerca su realidad y para conocernos como hermanos y hermanas, todos hijos e hijas del mismo Dios. Y nuestro Padre, Dios y Madre, quiere que todos tengamos vida, vida en abundancia. Como dice el Papa Francisco, hay muchas cosas que solo se pueden ver a través de los ojos que han llorado. Repito, hay muchas cosas que solo se pueden ver a través de los ojos que han llorado.
En la iglesia surandina hemos llegado a compartir situaciones reales de vida y muerte, lágrimas y risas, esperanzas y retos. Hemos caminado y bailado juntos, creando camino, buscando lograr el bienestar para todos, una sociedad de iglesia más humana, más justa, más solidaria, donde reina la dignidad, la paz y el amor, donde el reino de Dios se hace cada vez más presente. ¿Dónde está este Dios? Aquí estamos con la maleta de Monseñor Alberto, K13, el obispo de Juli. Alberto, sí, no. Y Alberto tiene una vez estaba reflexionando sobre su llegada a Juli y dijo algo así: llegué con mi maleta pensando que contenía Dios y todas las respuestas necesarias para resolver todos los problemas que iba a encontrar. Y a mi gran sorpresa, descubrí que Dios ya estaba allí, siempre presente desde el comienzo de la historia. Junto con Alberto y los otros nuestros obispos, aprendimos que uno tiene que entrar humildemente buscando unirse con el pueblo, para que juntos creamos camino juntos que conlleva a la dignidad, libertad y plenitud de la vida del pueblo. Aprendemos del pueblo de su sabiduría profunda, paciente y persistente, de su cosmovisión, de su relación íntima con la Pachamama, del buen vivir, su mahacaña, su macausay, aprendiendo que juntos creamos camino, no a solas, sino juntos y desde el pueblo. Algunas otras características principales que marcan la iglesia surandina son lo siguiente. Primeramente, convivencia. Somos una iglesia andina, pero a la vez una iglesia universal. Somos una iglesia andina, pero con membresía internacional. Aymara, quechua, limeña, arequipeña, española, francesa, italiana, suiza, alemana, colombiana, chilena, argentina, canadiense, irlandés, estadounidense y tantos otros. Todos somos bienvenidos como iglesia, todos. Todos asumimos el reto común de formar una comunidad eclesial de iguales, de personas humanas tan distintas uno del otro, cada uno con su cultura propia, su personalidad, carácter, idioma, costumbres, idiosincrasias, talentos, manera de ser, punto de vista, cada uno y cada una buscando, queriendo ser hermanos y hermanas verdaderas, para ir creando una sola familia, una sola comunidad, una sola iglesia, todos juntos unidos por un aprecio mutuo, amor verdadero y nuestro compromiso de servir al pueblo andino, especialmente los más pobres. Otra cosa que nos marca como iglesia surandina es pastoral de conjunto. A veces me hace pensar cuando el Papa habla ahora de sinodalidad, que en otras palabras se habla de pastoral de conjunto y de coordinar entre todos nosotros para el bienestar del pueblo y la iglesia. Y en el surandino siempre hemos intentado practicar pastoral de conjunto. Y para esto contamos con el liderazgo del Instituto de Pastoral Andina, IPA. IPA fue creado para facilitar y coordinar la pastoral de conjunto entre todas las jurisdicciones miembros de la región eclesial surandina. También fue creado para ayudar a los obispos y agentes pastorales en un proceso permanente de inserción en el mundo andino. Y también para guiarnos en una reflexión teológica que nos conduciría a construir una iglesia surandina. IPA nos convocó a todos los agentes pastorales de todo el surandino para reunirnos 3 veces al año en talleres,
un taller de teología, otro de coyuntura y otro de eclesiología. Juntos fuimos aprendiendo cómo poner en práctica la teología de la liberación, de teologizar juntos, creando camino hacia una iglesia viva al servicio del bienestar del pueblo andino. En esos encuentros es allí donde Gustavo nos acompañaba muy de cerca. El taller de teología en los años iniciales duraba como 10 días. Juntos estábamos en Cusco, reflexionando juntos, y Gustavo acompañándonos, ayudándonos a aprender cómo teologizar nosotros mismos, cómo ir desarrollando, cómo debe ser vivir la teología de la liberación en lo concreto. Para que no sea algo que quede en papel nomás, sino que realmente se hace algo vivo y que el compromiso para con el pobre toma carne y cuerpo y que anda mejorando juntos la vida de un pueblo tan olvidado y tan marginado. Fueron días muy especiales y muy intensos de ir aprendiendo cómo ser iglesia, cómo evangelizar y cómo dejarnos ser evangelizados por el pueblo. Fuimos los mimados en el sentido en el sur andino, porque siempre contamos con la presencia de Gustavo. También de expertos como Javier Higuínez, Rolando Ames, Carmen Lora, Jenny Romero, un montón de amigos y amigas que realmente nos ayudaban en este proceso teológico y de revisión y análisis de la coyuntura y de ir aprendiendo qué es ser iglesia en un mundo andino. Juntos también evaluamos el plan pastoral del año anterior y actualizamos el plan pastoral para el año en curso. Como Iglesia Surandina, nos organizamos en coordinaciones pastorales. Por ejemplo, la coordinación de mujeres, coordinación de jóvenes, coordinación del campo, coordinación urbana, coordinación de salud, comités agropecuarios, animadores cristianos, catequistas, misioneros, escuelas de líderes y lideresas, entre otros. Estas coordinaciones facilitan y animan la participación popular eclesial en el surandino. Otra característica esencial y clave en la Iglesia surandina es la lectura permanente de los signos de los tiempos. La voz profética de la Iglesia surandina surge de esto. La práctica de lectura permanente de los signos de los tiempos y lo que se considera su fruto, es decir, la voz profética de la Iglesia surandina, se capta en buena parte en el libro La Señal de Cada Momento, que es una compilación de documentos de los obispos y de la Iglesia del Surandino entre 1969 y 1994. Agradezco muchísimo al padre Andrés Gallegos la colaboración del IPA y de IBC y la publicación de CEP por preservar esta historia tan valiosa. Allí, en esta publicación, encontramos documentos que, además de responder a los signos de los tiempos, dejaron huella histórica en los corazones y conciencias de la sociedad y de la Iglesia, pueblo de Dios. Son documentos que ofrecen reflexiones bíblicas, toma de posturas y testimonios reales de vida de una iglesia que ama a su pueblo, defiende sus derechos y siempre responde con formas no violentas para asegurar la dignidad y la vida del pueblo andino, especialmente de los más pobres. Por ejemplo, me imagino que habrán escuchado de esos documentos, pero quiero mencionarlos porque realmente son muestras de cómo respondemos como iglesia surandina en momentos claves. El primero que voy a mencionar se llama Reclamando el Clamor, que fue dado en 1977. Mientras nuestros obispos estaban de retiro en Cusco, el pueblo estaba en la calle reclamando frente a medidas económicas empobrecedoras. El gobierno respondió con violencia, con represión. Una señora herida de bala
llegó a la puerta donde estaban los obispos. Y es así que dio lugar al pronunciamiento reclamando el clamor. Y se hizo público desde el púlpito de cada iglesia en el sur andino ese domingo, recogiendo el clamor. Juli, que se llama la pequeña Roma de las Américas, está protegido por cerros, igual como Roma. Uno se llama el león dormido. La imagen que tengo de ese domingo es que este león gigantesco se despertó, se paró y con plena autoridad y una voz fuertísima dio lectura a este pronunciamiento, este mensaje, para que tuviera resonancia contundente desde el punto sureño tan olvidado del Perú a ser escuchado por todo el país. Basta, el pueblo está sufriendo. Estas medidas económicas son injustas. Tienen que ser cambiados. No maten a su pueblo, ni con medidas económicas ni con balas. Otro documento contundente fue una carta pastoral que se llama Tierra, Don de Dios, Derecho del Pueblo. Este documento fue dado en medio de la lucha por la recuperación de tierras ancestrales de los pueblos Aymara y Quechua. Estos son pueblos que rechazaron la violencia política y luchaban no violentamente para hacer respetar el derecho a su territorio. Y el tercer documento que quiero mencionar esta noche se llama Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Esta carta pastoral se muestra simbólica de múltiples documentos, eventos públicos y respuestas cotidianas durante toda la época de la violencia política. Con una postura firme de rechazar la violencia, venga de donde venga, la Iglesia surandina defendía y protegía los derechos humanos del pueblo, especialmente el derecho a la vida y de no ser detenido arbitrariamente, intentando a todo costo evitar más desaparecidas en el país. Rechazamos la violencia política y promovimos formas no violentas de resolver los problemas agudos e injustos que agobiaban al pueblo. Como consta en el informe final de la verdad y la reconciliación, la Iglesia del Surandino, con su compromiso al lado del pueblo y con su palabra oportuna y pertinente, fue sin duda uno de los factores más importantes para que la región no solamente no se expandiera Sendero Luminoso, sino para que no se produjeran masacres y violaciones subversivas, sistemáticas, de derechos humanos por parte de los subversivos y de las fuerzas del orden, como sucedió en otros lugares donde no hubo este tipo de presencia eclesial. Así dijo en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El tiempo me engaña, ¿no? El tiempo siempre me engaña. 15, 20 minutos es tiempo muy corto para compartir una experiencia tan llena, tan profunda y de tantos años. Al menos permíteme decir que aún hasta hoy en día la Iglesia surandina sigue abriendo caminos nuevos respondiendo a los nuevos retos de ser pueblo y ser iglesia en el mundo andino. Pero como conclusión de esta pequeña presentación, quiero decir que yo creo que la práctica y experiencia de la Iglesia surandina da un testimonio válido a lo que la teología de liberación es capaz de lograr en la construcción de una sociedad y una iglesia más humana y más justa, donde los pobres y excluidos están sentados en la mesa común como ciudadanos y ciudadanas y como iglesia, donde todos y todas nos comprometemos a compartir los frutos de la tierra y la responsabilidad de cuidar nuestra casa común, donde todos juntos construimos el reino de amor, de
justicia y de paz, y donde todos juntos como una sola familia celebramos nuestra fe y agradecemos a nuestro Dios de la vida. Yo creo sinceramente que necesitamos la teología de la liberación aún más que nunca, tanto en el mundo como en la iglesia. Y estamos aquí para dar testimonio que sí da fruto. Muchas gracias pues a la Iglesia del Sur Andino, gracias al pueblo andino, quechua, aymara y amazónica, y gracias a la teología de la liberación. Gracias también a Gustavo, a IBC, la Católica, CEP, y a todos los amigos y amigas que nos han acompañado tan fielmente estos 50 años. Estamos sumamente agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Patricia, por tan hermoso testimonio, ¿no? Creo que la experiencia del sur andino, sin duda alguna, son un modelo de iglesia, un equipo maravilloso conformado por laicos, religiosos, religiosas, y que han sabido de alguna manera ser protagonistas de su historia, ¿no? Animados siempre por los escritos del padre Gustavo, ¿no? Han intentado, creo, vivir el evangelio en esta realidad tan difícil, en momentos tan difíciles, y también en una parte del país tan olvidada también. Gracias por ese gran testimonio, Patricia. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestra tercera participante, nuestra querida hermana Zuli. Zuli Rojas es misionera dominica del Rosario. Ella realiza su servicio misionero en la Iglesia Católica desde la pastoral indígena y coordina el equipo itinerante que visita las comunidades indígenas del Bajo Madre de Dios en Perú. Es integrante del Consejo Pastoral del Vicariato de Puerto Maldonado. La hermana Zuli nos hablará precisamente de teología de la liberación en la experiencia pastoral en la Amazonía. Bienvenida, Zuli. Te escuchamos atentos. Buenas noches, gracias Giovanna. Buenas noches con todos y todas. Es una alegría vernos, ver a amigos y amigas que hace ya varios años que no nos veíamos. Estaba ahí curioseando esta larga lista de 162 personas y sus nombres me son conocidos. Entonces, agradezco la invitación. Tengo una presentación. Entonces, bien, ¿no? Lo que se me ha pedido es, como ya decía Giovanna, compartir la experiencia de la teología de la liberación en la experiencia pastoral en la Amazonía. Tengo un esquema, 2 partes, con sus subpartes también cada una. Una parte que es introductoria, de cuestión previa, es así. Y luego el acercamiento pastoral, y con el permiso de Gustavo, he tomado para señalar estas partes los títulos de algunas de sus obras que él ha escrito, porque yo creo que simbolizan, acercan lo que quiero también compartir, en lo que estamos viviendo aquí en la Amazonía y lo que soñamos, ¿no? Entonces, en esta parte primera de introducción, quiero expresar mi agradecimiento al amigo Gustavo Gutiérrez y a la hermana Consuelo de Prado, ¿no? Yo conocí a Gustavo las primeras veces que lo escuché hablar de él, como nos recordaba Patricia, fue en el Surandino. Yo fui a hacer mi postulantado, pues las hermanas ahí me enviaron
a esta experiencia. Y ahí conocí algunas referencias bibliográficas, y en mi mentalidad yo me hacía a Gustavo un hombre alto, blanco, y lo conocí. No voy a decir que me desencanté cuando lo conocí ya en el noviciado y lo tuve como párroco en la parroquia, en la Capillita de Cristo Redentor. Y luego yo creo que conocemos el aporte de Consuelo, ¿no? Una hermana que nos insistía el estudio como elemento de espiritualidad, ¿no? La hermana, la confidente, que ahora nos acompaña de otra manera. Y también mi gratitud al Instituto Bartolomé de las Casas. Para nosotras, crecer como en la vida, en la formación de vida religiosa en mi congregación, era las jornadas de teología y los encuentros de los terceros lunes, allí en el Bartolo. Entonces yo agradezco, ¿no?, este caminar, este aporte, y por eso es que no les podía decir que no en esta ocasión. Entonces, con un corazón agradecido a estas personas, y en estas personas a tantos y tantas, como llamamos cariñosamente, dinosaurios de la teología de la liberación, ¿no? Hemos compartido, ya Felipe nos hacía un recorrido de los diferentes espacios donde participábamos en estas jornadas. Entonces para mí ha sido un gozo conocer a estos amigos, aprender y ampliar, ¿no?, los vínculos de amistad. Parto como punto de esta introducción, además del agradecimiento, con una ubicación existencial, como le llamo yo. Voy a achicar aquí porque no me dejo. Un primer texto que evoco es el quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es sagrado. Aquí voy a desarrollar algunos elementos de la Amazonía en esta, donde estoy compartiendo mi experiencia, ¿no? La Amazonía en el país es muy diversa, como diversas son las experiencias eclesiales también que tenemos en la Amazonía. Nosotros somos una congregación que hemos nacido aquí en Puerto Maldonado, dedicadas a la educación, y yo creo que mis hermanas en estos 103 años de vida que tenemos como congregación, las hermanas dieron lo mejor, ¿no?, de su vida, de su servicio en educación. Y sin embargo, queda ese sabor, esa mirada objetiva de que la Amazonía ha estado invisibilizada. Miremos la liturgia, miremos las artesanías, no había Amazonía, ¿no? Y ya digo que hay una experiencia diversa de la Amazonía en relación al nororiente, al suroriente. Y sí, la historia y los textos escritos por nuestros hermanos y algunos por nuestras hermanas nos recuerdan que siempre estuvieron al lado de los pueblos indígenas. Su pastoral estuvo orientado a las comunidades indígenas, y en la ciudad en lo que era educación y salud básicamente, ¿no? La Amazonía es un lugar teológico. ¿Cuándo se ha visibilizado más esta realidad? Con el Sínodo Panamazónico, ¿no? No pasó así esta definición al documento final, sí en los documentos preparatorios,
y en el reconocimiento que hace el Papa Francisco en querida Amazonía y ubicarlo como lugar sagrado. Entonces, mi ubicación es desde este lugar donde Dios se nos revela en su don creador, en la belleza que nos rodea y que también está siendo maltratada, en su sabiduría inagotable, pero también en el clamor y en la voz de los pobres, de la tierra, de los ríos, de los bosques, porque es un clamor que nace desde la entraña porque están afectando la vida. Decir también que la Amazonía es un lugar geográfico. La cuenca amazónica conformada por 9 países, con una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, y en el Perú, curiosamente, la Amazonía ocupa el 62% del territorio peruano, ¿no? Las regiones que son totalmente amazónicas son Loreto, Ucayali y esta región de Madre de Dios. Y luego parte de los otros departamentos, ¿no? De las otras regiones, Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, San Martín y Huánuco. Tienen partes de Amazonía, ¿no? Entonces, decir también que la Amazonía de Madre de Dios hace 27 años fue declarada capital de la biodiversidad del Perú. Y ya les decía antes, aquí nacimos, las misioneras dominicas del Rosario. Aquí se santificaron nuestros fundadores. Y aquí está el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, desde el que nos acoge y desde el cual vamos compartiendo, ¿no? Responsabilidades, sueños para esta población que es migrante en su mayoría, un alto porcentaje de población migrante que vive aquí en nuestra región. Nuestra región tiene aproximadamente 140.000 habitantes. Demográficamente es la que menos población tiene en la estadística oficial, ¿no? Esta es nuestra querida Amazonía, que se muestra con todo su esplendor, con todo su drama, con todo su misterio. Amazonía regada también con la sangre de mártires que lucharon por defender su territorio, su cultura, la vida de los pueblos originarios. El anuncio del Dios fraterno que ama la vida, que ama a los pobres y que quiere la vida plena para todos los pueblos. Esta es nuestra Amazonía. Mi acercamiento pastoral, y aquí desarrollo los 3 puntos que he señalado. Ya les decía que mi acercamiento a la teología de la liberación fue estando ya en la congregación, desde la formación inicial, ¿no? Como es postulantado, noviciado, pues cuñorado, ¿no? Y desde la experiencia pastoral también concreta en Cristo Redentor. Ahí pude alimentar mi experiencia y ver cómo la comunidad cristiana establecía relaciones cercanas, de cariño, de cuidado, porque el Rímac era un barrio peligroso. Ahora sí, está considerado, sigue siendo considerado peligroso, pero sin embargo, los amigos nos cuidaban, ¿no? Entonces,
Y pude ver ese cariño y esa cercanía también de Gustavo hacia los niños, especialmente a los niños del comedor, ¿no? A los jóvenes. Es que Gustavo se daba tiempo para todo el mundo, ¿no? Es un testimonio, ¿no? de la persona amiga que siempre estaba. Recuerdo algunas expresiones de las homilías dominicales, sobre todo, ¿no? Eran ese primer tiempo novicia. La verdad reconozco que no es que antes leí las obras de Gustavo, no. A mí, yo conocía la congregación trabajando en el hospital de Quillabamba, y entonces ya tenía otro tipo de literatura. Y entonces, pero así como frases que me recordaba y que me han acompañado en este proceso, es: la pobreza tiene causas, no es cuestión del destino. La opción por los pobres es porque Dios los ama. No hay dos historias en el mundo, hay una sola. La amistad con los pobres es la amistad con Dios. La teología es un hablar de Dios, pero primero es un vivir a Dios. Y podría seguir con la lista, ¿no? Creo que este aporte de la teología está implícito también en la relectura que nuestras hermanas hemos hecho en las opciones misioneras de nuestros fundadores, también en la selva peruana, ¿no? El educar a la mujer nativa fue una opción muy clara desde nuestros orígenes, ¿no? Una forma de hacer vida el Evangelio, de orarlo, de contemplarlo, de interpretarlo, ¿no? El encontrar sabor a textos bíblicos que los había leído, pero que no los había meditado con la novedad de un aporte, de una forma nueva de hacer teología. Luego, pues señalar ahí lo de la importancia de la metodología, del ver, juzgar, actuar, y darme cuenta que el Dios creador era el mismo Dios liberador, ¿no? El Señor de la vida y de la historia. Nuestra prioridad pastoral aquí en la Amazonía actualmente, como comunidad, es la pastoral indígena, rural, urbana, la elaboración del plan pastoral del vicariato, el aporte a este caminar sinodal. Luego, espacios de sociedad civil como la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, la veeduría sobre trata de personas, y ese tiempo por la pandemia, pues canalizando solidaridad, entregando bolsas de alimentos y materiales de higiene a familias vulnerables y familias indígenas que han migrado a la ciudad, ¿no? Que viven en la periferia. Y al decir esto, recuerdo las veces que Gustavo decía: si un pobre viene a pedirte alimento, pues le tienes que dar. No te vas a poner a reflexionar primero con él. Atiende esa realidad y luego se podrá hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esta experiencia nos resuena, y además de entregar los alimentos, claro, tenemos talleres de formación con las mujeres indígenas sobre todo. El primer puntito, densidad del presente. Creo que las imágenes expresan la densidad del presente en nuestra Amazonía. Gustavo nos dice en uno de sus escritos que el país es un país de grandes desigualdades y de persistentes desencuentros. Es un texto del 93. A lo largo de estos años, esta realidad no ha cambiado, ¿no? Convivimos
en Perú, donde el racismo está presente, donde la exclusión está presente también, ¿no? Donde se establecen diferencias por el color de la piel o por el idioma que hablamos o por la forma como vestimos. La realidad de la Amazonía, pues es esto que luego de la visita del Papa Francisco se visibilizó más. Ahora el desafío que se nos plantea es, habiendo visibilizado esta realidad macro, ¿no? De cómo las diferentes crisis que vivimos nos están afectando, la crisis ecológica, ¿no? Sobre todo por la deforestación y por la minería ilegal, actividades ilegales, ¿no? La esclavitud laboral, sexual, la migración obligada, la pérdida de identidad, la corrupción, o sea, son realidades que expresan también la pobreza, ¿no? Como parte del equipo itinerante, visitamos las comunidades indígenas. Por la pandemia habíamos suspendido, hemos retomado estas visitas y eso nos posibilita acercarnos a las luces y las sombras de la Amazonía. Es una realidad muy compleja la que están viviendo actualmente las comunidades amazónicas, no solo por los agentes externos ni por el modelo de desarrollo que hay, sino también porque al interior de las mismas comunidades están manifestándose tensiones, problemáticas, esas tensiones y problemas, conflicto entre los mismos clanes, porque unos tienen invitados por la minería, para la minería y que reciben regalías, y otros se oponen, ¿no? Y quieren conservar el territorio y cuidar el territorio que es parte de su identidad. Y ahí estamos, ¿no? Estamos a veces sin horizonte, pero permaneciendo, ¿no? Buscando soluciones alternativas. Paso a este segundo apartadito, que es beber en su propio pozo. Una manera de ser cristiano nos remite a vivir a beber en nuestro propio pozo, en nuestra experiencia y seguimiento a Jesús. Retomando textos de Gustavo, desde su experiencia nos hace caer en cuenta sobre lo importante que es escuchar, ¿no? Y escuchar interminablemente para aprender sobre el pobre y sobre Dios. La escucha es una de las palabras más repetidas en el documento de trabajo del Sínodo Amazónico. Este sínodo ha sido un kairos, ¿no? Mirado en su unidad de pre-sínodo, el sínodo mismo y post-sínodo, sentimos que realmente es una invitación a repensar, a buscar esos nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. No podemos dejar pasar la oportunidad en toda la Iglesia, pero de manera especial en la Amazonía, ¿no? Urge tomar otro rumbo, nos dice Laudato Si, ¿no? Entonces, aquí reconocer que el sínodo ha permitido la irrupción de la Amazonía. La irrupción de la Amazonía como sujeto
Algunos discuten si la naturaleza tiene derechos o no tiene derechos, si hay un pecado ecológico o no hay un pecado ecológico. Lo cierto es que estamos afectando la vida de la Amazonía y por tanto afectando la vida de la humanidad, ¿no? El sínodo nos ha invitado, y querida Amazonía también, a reconocer que hay una participación protagónica de los indígenas, que hay una sabiduría ancestral y una voz propia para hacerse escuchar. En este proceso las mujeres se van posicionando, ¿no?, en las mismas comunidades indígenas. Hace 3 años no habían en la cuenca del río Piedras, no habían presidentas de comunidades, todos eran varones. Ahora son de las 7, 4 mujeres, 3 varones. Entonces, el documento final del sínodo y la exhortación querida Amazonía nos invitan a beber de las espiritualidades de las diferentes etnias que hay aquí. La experiencia de la iglesia, ¿no? Reconocemos en esta experiencia los errores y los aciertos que hemos tenido. Tenemos que vivir necesariamente el proceso de conversión para seguir soñando una Amazonía diferente, una iglesia local diferente, una iglesia en salida que cuenta con los nativos, que cuenta con los indígenas, porque en ellos está el rostro de Dios, ¿no? Ellos son presencia de Dios y tienen su voz. Nos toca acompañarlos. Y como nos dice el Papa en Querida Amazonía 26, ellos son los principales interlocutores y nosotros debemos de pedir permiso para presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas, sus sentimientos nos reafirman que son sujetos de esta iglesia que quiere seguir respondiendo en fidelidad al Evangelio. En esta experiencia de beber de su propio pozo, formamos parte de este sueño, de este proyecto de arte nativo Etochime Arambut, donde los indígenas jóvenes, líderes jóvenes, buscan rescatar, fortalecer, cuidar su identidad a través del arte. El arte también es un lugar teológico y ha sido una de las formas que las misioneras dominicas encontramos para acompañar, ¿no?, a nuestros hermanos. Termino esta partecita reconociendo que la espiritualidad es una aventura comunitaria. Los vínculos que vamos tejiendo con los hermanos indígenas y de la comunidad con ellos y de ellos con la comunidad, es algo que nos devuelve, ¿no?, el rostro de Dios, que nos permite releer su presencia a través de las manifestaciones de ellos, pero también a través de sus silencios y de las amenazas. Gustavo dice las amenazas del desierto, que son las amenazas y los dramas en la Amazonía, ¿no? Paso al tercer puntito porque ya siento que el tiempo ha desbordado, como desborda la realidad de la Amazonía, y en este tercer puntito es el mirar lejos. Gustavo hace una nueva introducción, el 88, y lo titula así, su obra, Mirar lejos. Las hermanas que hemos celebrado el centenario de la llegada, el centenario de la fundación, pues también teníamos nuestros lemas, y preparando
este compartir, los evoco porque yo creo que nos permite entender una forma de asumir la misión en la Amazonía. Las pioneras, nosotros reconocíamos a nuestras hermanas, ¿no? Abrieron horizontes, continuamos el camino, pero no de la misma manera, ¿no? Y el centenario de la fundación, creando y compartiendo esperanza con ellos, no solo nosotras, ¿no? Entonces, creo que la experiencia, el momento actual que nos permite soñar, mirar lejos, proyectarnos, tiene que ver con la experiencia del Concilio Vaticano II, retomado, ¿no?, por Medellín, retomado por la teología de la liberación, y que nos permite ahí articular lo que es la teología, el sínodo, la asamblea eclesial y el sínodo sobre la sinodalidad. Tanto REPAN como SEAMA, que son las redes, REPAN nace antes del sínodo, la SEAMA es resultado del sínodo amazónico y nos permite articular con diferentes instituciones, con los agentes pastorales, con los indígenas como parte también del consejo pastoral. En esta experiencia reconocemos, ¿no?, el horizonte del sínodo amazónico tiene que ver con la salvación de todo el planeta y el futuro de la tierra. La denuncia profética que se ha hecho en el sínodo y ahora en el posínodo, porque la Amazonía sigue estando amenazada, es una denuncia que no pierde vigencia ni fuerza. Nuestro compromiso cristiano hace eco de este clamor. Lo que tiene que estar claro para quienes vivimos en la Amazonía es que tenemos que establecer miradores que privilegien a los últimos de la historia. ¿Desde dónde miramos la historia? ¿Desde dónde leemos los signos de los tiempos? La práctica de Jesús nos ayuda, ¿no? Mirar lejos nos permite apostar por la articulación, ya decía, ¿no?, y por hacer posible, ¿no?, que estas instituciones, redes de REPAN, de SEAMA, de Cáritas, de la IRI, ¿no?, nos permita ir concretando los núcleos de acción del documento final de Amazonía y de Querida Amazonía, porque es una forma de responder a nuestras necesidades en la Amazonía. Y termino con lo que dice Gustavo. Solamente se podrá tener una auténtica teología de la liberación cuando los propios actores den cuenta de ello, de su experiencia de fe y reflexionen su fe. Así estamos intentando vivir en esta porción de reino que es la Amazonía, ¿no? Y reconocer que mirar lejos requiere fe, paciencia, esfuerzo, audacia, creatividad. Un regalo para nuestros amigos de Cristo Redentor, para Gustavo, para Andrés y para tantos otros que han pasado por ahí. Muchas gracias. Gracias, hermana Zuli, ¿no?, por hacernos este recuento tan bonito de tu experiencia pastoral y de las comunidades que has acompañado, ¿no?, en tu vida religiosa, ¿no?, sobre todo ahora en la Amazonía. Es interesante ver, ¿no?, cómo la reflexión y la espiritualidad propuesta en Teología de la Liberación ha ido iluminando tu camino, y yo diría te ha permitido hacer esta pastoral profética en los lugares donde te has desenvuelto. Gracias, Zuli. Gracias. Gracias, Iván. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a un espacio de preguntas. Ustedes ya las han ido
formulando a través del chat, ¿no? Entonces vamos a presentarlas a nuestros ponentes para que puedan responderlas, ¿no? Vamos a empezar, sí. Bueno, ahora sí. Empiezo leyendo la de la hermana Patricia, ¿les parece primero? Para la hermana Patricia nos preguntan si podría informar sobre la teología y la pastoral andina, ¿no? Si podría ampliar un poco sobre ese punto. Otra pregunta también para la hermana Patricia, dice, desde la experiencia de la Iglesia del Sur Andino, ¿cuál ha sido el aporte de la teología de la liberación para la llamada a la sinodalidad que hace hoy el Papa Francisco? ¿No? Entonces, esas dos preguntas para Patricia. Y para Felipe también hay la misma pregunta, ¿no? A ver, perdón, el chat se abre y me tapa. Y para Felipe la misma pregunta, pero haciendo referencia a la jornada de reflexión teológica, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte, ¿no?, de la teología de la liberación para la llamada a la sinodalidad que hoy hace el Papa Francisco? Y tenemos preguntas también para nuestra hermana Zuli, dos preguntas que también están ahí, que dice, ¿qué se está haciendo por el cuidado de la casa común y violencia, y un trabajo contra la violencia hacia las mujeres, ¿no?, las niñas, en todas esas expresiones que vemos en esta realidad de Puerto Maldonado? Y otra pregunta más, si podría profundizar un poco más sobre la dimensión teológica, esta Amazonía como lugar teológico, ¿no? Muy bien, entonces esas son las preguntas que tenemos. Podríamos empezar de repente a contestarlos en el orden de exposición. ¿Te parece, Felipe? Ya, solo que tienes que activar. Como usted mande, como usted mande. Ok. Bueno, yo mencioné que para mí, lo dije al final de la charla, que para mí la jornada de reflexión teológica era una expresión de la vida eclesial abierta a todos y a todas, y también por lo mismo de sinodalidad. Sínodo, lo han recordado las intervenciones, es caminar juntos, ¿no? Son dos palabras que se han juntado. Sin es con, y odos es camino, un camino en común. Muy bien. ¿Cómo aportó? La palabra no se usaba, la verdad. Ha comenzado a usarse realmente así, en ese sentido amplio y grande, ahora con Francisco, el obispo de Roma, ¿no? Ya en el Sínodo de la Amazonía, Pan-Amazonía, en octubre del 2019,